Bueno, originalmente eran 4 investigadores. La doctora María Fernanda está en India haciendo trabajo de investigación, entonces vamos a tener solo 3 ponentes. Es interesante porque ellos han sido un grupo de trabajo, ¿sí? Que ya llevan bastantes años participando en eventos, haciendo investigación colectiva. Ahora están trabajando en un libro, entonces van a ver ustedes que son investigaciones que se han retroalimentado mutuamente a lo largo de mucho tiempo. El título de esta mesa es Comisiones y Comités de Investigación en India, un acercamiento al estudio del Estado colonial y poscolonial, sus instituciones y sus prácticas. Entonces, pues quiero empezar dándole la palabra a la doctora Laura Carballido, quien va a hacer una muy breve presentación del trabajo que han hecho en equipo. Ahora sí, buenas tardes y muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. De manera muy breve, tal como comentaba nuestro colega, este es un trabajo colectivo. Tenemos un trabajo en un seminario, es un seminario sobre comisiones y comités de investigación. En paralelo, este es un seminario que reúne a colegas de varias instituciones, UAM Coajimalpa, UNAM con Colegio de Ciencias y Humanidades, y lo que hemos estado haciendo durante varios años es buscar literatura en sociología, antropología del Estado, que aborde estos temas. Quizás ustedes estén familiarizados con comisiones del tipo de verdad, tal como vimos, por ejemplo, en Sudáfrica. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención era que a pesar de que estas comisiones y comités de investigación formados para ocasiones especiales se usan enormemente, sobre todo en la Mancomunidad Británica, no habíamos encontrado muchos estudios al respecto. De ahí es que nace nuestro interés por llevar a cabo un seminario y por presentar varios paneles en distintos congresos con varias comisiones. Entonces, lo que estamos presentando el día de hoy es una de estas etapas. Estamos actualmente preparando un libro también sobre comisiones y comités de investigación, y nuestra idea es pues examinar ejemplos de estas en el periodo colonial, postcolonial. Ahora verán exactamente cuáles son las temáticas que abordamos, pero entre, digamos, los hilos conductores están cuestiones tales como la idea de que los reportes constituyen una verdad histórica, la idea de que son teatros de poder, la idea de que son uno de los muchos mecanismos que los estados-nación usan para recopilar información, etc. Entonces eso es un poco lo que vamos a encontrar en este panel del día de hoy. Bueno, ahora les voy a presentar a quien acaba de hablar. O sea, lo hice al revés, pero no importa. Vamos a escuchar la primera ponencia de la doctora Laura Carballido Soria. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Estudios de Asia y África, área India, por el Colegio de México. Sus líneas de investigación, desde la óptica de la historia social y urbana, incluyen los procesos históricos de la partición de India, el comunalismo en la India poscolonial, el proyecto de salud pública en Delhi colonial y las comisiones de investigación. Es responsable del cuerpo académico Modernidad, Identidad y Multiculturalismo. Les quiero mencionar solo 3 trabajos de la doctora Carballido. En el 2018, un capítulo del libro titulado El proyecto de modernización de Delhi, 1911-1947, publicado en el libro colectivo Modernización y Espacio, Imaginarios, Ordenamientos y Prácticas. En el 2016 publicó un artículo titulado La casta como instrumento de movilización política. Bueno, no, ese es un capítulo de un libro, el cual yo coordiné, titulado Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea, Miradas Interdisciplinarias, que fue el resultado de un evento que organizamos en el 2015 en el Instituto de Investigaciones Históricas. En el 2014, en coautoría con César Torres, publicó en la revista de Estudios de Asia y África un artículo titulado Las identidades sexogenéricas diversas como categoría de subalternidad. ¿Te escuchamos, Laura?
Pues entonces, hola nuevamente. En particular, el trabajo que les quiero yo presentar es un trabajo que está actualmente en progreso, entonces agradecería mucho comentarios, preguntas. Y el tema es el siguiente, es la Real Comisión de Trabajo 1929, Salud y Colonialismo. Sidney y Alice Webb, quizás los conozcan, sociólogos, economistas, activistas políticos que contribuyeron a la fundación de la London School of Economics, publicaron un libro en 1922 sobre los métodos para los estudios sociales. En uno de sus capítulos tomaron como ejemplo las comisiones y comités para mostrar la gran dificultad de usar la evidencia oral producida por estos. Refiriéndose a la Real Comisión de Trabajo para Gran Bretaña de 1894, resumieron los intercambios verbales de los integrantes y de sus testigos de la siguiente manera, y cito: «Alguno de nosotros asistió a las reuniones de la comisión y era ciertamente entretenido observar estos aficionados a la dialéctica ronronear uno al otro de forma complaciente cuando tiraban sus zarpazos. Pero esta dialéctica del gato y el ratón no es la forma de descubrir nuevos hechos». Hay que pensar que este libro es un libro que estaba pensado para un público sobre todo de estudiosos en las ciencias sociales, de ahí que Sidney y Alice Webb encontraran que el procedimiento que usaban las comisiones, uno de los varios procedimientos que usaban las comisiones para recabar información, les parecieran un tanto inútiles al momento de registrar datos precisos. En el resto del capítulo, los Webb acumulan objeción tras objeción a esta forma de recopilar información. Los integrantes de las comisiones no eran jueces ni especialistas en estudios sociales. ¿Cómo entonces podía esperarse que pudieran preguntar con claridad a sus testigos? El colmo, decían ellos, era que no se ocupaban de verificar la información proporcionada. Ciertamente, los integrantes de comisiones y comités de investigación no eran generalmente, si los hubo, jueces ni sociólogos. Sin embargo, en el análisis de los intercambios entre sus integrantes y los testigos, es que podemos asomarnos a la forma en que el Estado alcanza la vida cotidiana, a la forma en que el Estado lleva a cabo este ejercicio de voltear a verse a sí mismo. El objetivo de este trabajo será estudiar los propósitos de la Real Comisión de Trabajo. Esta comisión se formó para investigar las condiciones de vida de los trabajadores industriales y de plantaciones en la India. La comisión fue formada en 1929 y publicó su reporte en 1931. El énfasis que yo quiero hacer el día de hoy, porque podríamos abordar varios de los elementos de la comisión, es sobre todo la forma en que trabajó con la evidencia escrita y oral, es decir, de dónde saca esta evidencia la comisión. Y con ello lo que quiero hacer es ver cómo son los procesos de generación de conocimiento y la búsqueda de legitimidad para las decisiones del gobierno colonial. En primer lugar, lo que voy a hacer es brevemente explicar qué cosas son comisiones y comités en Gran Bretaña, como pasa en la India. En segundo lugar, quiero hablar sobre el contexto de la formación de esta comisión en particular y quiero posteriormente hablar sobre la evidencia reunida por sus integrantes. Entonces, bueno, en primer lugar, digamos de manera breve, habría simplemente que recordar que el dominio británico sobre India se extiende de 1765 a 1947, que se puede dividir en dos periodos a grosso modo, el de la compañía, el de la corona, directamente a partir de 1857, pero sobre todo lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es que la extensión del territorio, la cantidad de población y la importancia económica de la colonia hicieron que durante ambos periodos se idearan diversas formas para administrar India. Por ejemplo, se divide la colonia en presidencias, se hace uso del ejército con una importante presencia de soldados indios, se pone en marcha un cuerpo de élite para administrar la colonia, etcétera, etcétera. Estos procesos y otros más requirieron la constante generación de conocimientos sobre India y sus pobladores, así como la revisión de sus políticas de manera periódica. Por ejemplo, a partir del siglo XVIII, con la victoria de la Compañía Británica de las Indias Orientales sobre los reinos indios regionales y sus competidores británicos, se realizaron numerosos estudios
sobre propiedad de la tierra, sobre las lenguas clásicas, de hecho se define ahí en ese momento qué es las lenguas clásicas y vernáculas en India, las religiones, los principios legales hindú e islámico y la organización social, entre otros temas más. Hay numerosos trabajos, estoy pensando en Bernard Cohn, en Lata Mani, que son ejemplos de estos procesos de generación de conocimiento en los que británicos e indios participaron. Y pues bueno, decía yo que además de llevar a cabo estas decisiones, periódicamente se hacía una evaluación de las políticas llevadas sobre distintos ámbitos. Entonces, es en este proceso de revisión de políticas que se usan comisiones y comités de investigación. Las comisiones y los comités de investigación investigaron lo mismo acerca de las prisiones en India que sobre el uso de narcóticos en la colonia. Y sobre todo después de una rebelión ocurrida en 1857, el gobierno colonial decidió que necesitaba tener un mayor acercamiento con su población. Por lo tanto, formó comisiones y comités sobre temas que tuvieran que ver con la población. Por ejemplo, comisiones sobre salud pública, sobre educación o sobre trabajo, que es el caso que me ocupa. Hay que decir que estas comisiones y comités no son un mecanismo nuevo, que tienen un antecedente en Gran Bretaña donde habían sido usadas. Pero antes de llegar a ese punto me gustaría simplemente hacer una pequeña distinción. Hasta ese momento he estado mencionando comisiones y comités como si fueran sinónimos, pero habría que establecer al menos 3 diferencias entre ellos dos. Las primeras, las comisiones, se supone que son formadas por la corona, se supone que son más independientes que los segundos y que en general celebran audiencias públicas. Los comités están formados con un fin preciso, tienen un fin, una fecha en la cual deben entregar un resultado y se supone que tienen menos independencia. De hecho, los comités se usan mucho para temas económicos, puesto que como no se espera que haya audiencias públicas, se piensa que estos temas que son más espinosos no se van a discutir en público. Y pues bueno, las comités estaban investidas de un simbolismo real, de ahí que los documentos que les daban origen utilizaron un estilo muy, muy sofisticado. Y una última cosa que sí es común a ambos es lo que se conoce como términos de referencia. Comisiones y comités tienen claramente establecido qué es lo que van a investigar y qué es lo que se espera de ellos. Toda esta información se compilaba en un reporte que era entregado cuando la comisión o el comité cumplían el tiempo, los objetivos para el cual habían sido formados. Ahora, ¿por qué formar comisiones y comités? Si bien decía yo de manera breve que estas evalúan políticas llevadas a cabo, lo cierto es que tanto en la esfera pública, en la India colonial, en la India postcolonial, como entre la academia, las razones para su formación, las razones que se han esgrimido para su formación son variadas. Hay quienes dicen que son instrumentos que permiten educar al público, que son instrumentos que todo lo contrario, que distraen la atención justamente al ocuparse de temas difíciles y de hacer creer que el Estado está haciendo algo con ellos, es que logran distraer la atención de las personas. Para algunos otros se trata más bien de organismos que responden a demandas sociales. El caso británico es un muy buen caso porque el sector minero, que es un sector muy activo políticamente en el siglo XIX, en el siglo XX, dio origen a varias comisiones. Entonces tenemos una serie de razones por las cuales las comisiones se formarían. Hay quienes aducen que sobre todo las comisiones son espectáculos de poder, pensados para otorgar legitimidad al Estado. Entonces tenemos todas estas ideas ahí rondando y lo que me parece muy importante, retomando todas estas ideas, es que lo que me interesa saber es, teniendo en mente estos numerosos elementos, es analizar la Real Comisión de Trabajo en 1929
Y me quisiera centrar en dos cosas. Por un lado, quiero entender el marco histórico en el que se forma la comisión, y a partir de ese marco histórico creo que puedo explorar cuáles son las razones del Estado colonial, para formar una comisión de este tipo. Entonces, paso a ello. En 1929, la Comisión Real de Trabajo fue establecida en India, con John Henry Whiteley a la cabeza. La comisión fue nombrada, como había mencionado antes, para llevar a cabo un estudio sobre los trabajadores industriales y de las plantaciones, sus relaciones con empleadores y también para hacer recomendaciones. Las condiciones de vida, incluyendo acceso a salud, dieta, vivienda, fueron elementos centrales en el reporte elaborado por la comisión. Y para entender el trabajo de la comisión es importante trazar su origen en dos ámbitos. Uno de ellos es el de la metrópolis y el contexto de la posguerra, la Primera Guerra Mundial, y el otro el de India. Primero, durante la Primera Guerra Mundial ya se nota una tendencia, un interés en Gran Bretaña, en otros países, por estudiar las relaciones entre empleados y empleadores. En el caso de Gran Bretaña, se forma de hecho una comisión similar a esta, cuyo resultado más notable hasta el día de hoy siempre se dice que son los consejos Whiteley. Toman el nombre de la persona que encabeza la comisión, que fue la misma. ¿Por qué se considera que es uno de los logros más notables? Porque porque estos consejos se pensaban como espacios donde empleados y empleadores se reunían para hablar acerca de salarios y condiciones de trabajo. Y estos consejos serían muy usados en las compañías gubernamentales en Gran Bretaña. A nivel internacional, los países aliados propusieron en la Conferencia de Paz la inclusión de los derechos de los trabajadores, los sindicatos y la formación de un organismo internacional. El movimiento para la formación de un organismo internacional, claro, viene de tiempo atrás, no es algo solamente de la posguerra, y se habían llevado a cabo varios congresos previo a ello. Me refiero a los congresos de Berlín, 1890, París, 1900, Berna, 1905, y la Conferencia Internacional del Trabajo en 1919, en la que se forma la Organización Internacional del Trabajo. Y es interesante pensar que India es admitida a esta organización en 1922. Es la única colonia que pertenece a una organización de este tipo. Y a raíz de esta incorporación, India recibe una serie de recomendaciones que condujeron a cambios en los años siguientes en la legislación de fábricas. Por ejemplo, y de hecho es interesante que cuando uno revisa el reporte de la comisión que nos ocupa el día de hoy, hay referencias constantes a la legislación internacional y a cómo India se estaba rezagando en la década de 1920. Entonces, ese es el contexto internacional y el de la metrópoli. En cuanto al contexto al interior de la colonia, en el periodo que va del 22 al 27, hay varios procesos interesantes. Lo resumo en 3 líneas. Uno, una serie de movilizaciones de trabajadores, un número importante de huelgas. Se dice que el número de huelgas desciende en este periodo, pero las huelgas se hacen más prolongadas y además hay una tendencia en general a favorecer, lo cual no debería sorprendernos, a los empresarios, llámense británicos o indios. Es en este contexto entonces en que la corona decide instalar una comisión. La comisión se nombra en 1929, como hemos mencionado ya, y tenía 12 miembros al interior, incluyendo a Whiteley. La composición es interesante porque incluye el elemento de la experiencia de aquel que conoce, ¿no? El del expertise, tiene tanto expertos como representantes. Las comisiones, como decíamos ya, muchos académicos se han preguntado por qué se forman o cómo se forman. Y una de las ideas es que las comisiones a veces pueden tener ciertos elementos de representatividad. En el caso de esta comisión, este incluía funcionarios públicos, tanto indios como británicos, con conocimiento de las condiciones laborales en India, pero también tenía un elemento de representatividad. Se incluyó a una mujer, pensando que con esto se ampliaba los intereses de la comisión. Se pensaba que las mujeres estaban interesadas sobre todo en educación, servicio social y empleo. Entonces, al tener a una mujer en la comisión,
este énfasis se añadía. Lo que es interesante, claro, agregar es que esta mujer no era una mujer india, sino británica, Beryl Millicent LePower, que es una activista en Gran Bretaña. Los miembros de la Real Comisión del Trabajo trabajaron con dos tipos de información, evidencia oral y escrita. Recorrieron India, realizaron diversas reuniones entre ellos. El número de audiencias públicas fue de 128, además de recibir escritos de distintas organizaciones, de distintos individuos, para llevar a cabo este estudio que publicaron en 1931. Los testigos que ellos entrevistaron en estas audiencias que acabo de mencionar abarcaron un amplio espectro: funcionarios públicos, médicos, trabajadores. Quizás uno de los elementos más interesantes de la manera en la que operó esta comisión es que los integrantes insistieron no solamente en citar gente, testigos les llamaban, para que vinieran a las audiencias, sino que también se tomaron la libertad de entrevistar a los trabajadores en los lugares cercanos a la vivienda o a su trabajo. De ahí que entonces logremos tener una serie de datos, una recopilación, digamos, mucho más directa que en el caso de otras comisiones, de las voces de los trabajadores mismos. Quizás simplemente les doy 3 ejemplos de esto. En estas audiencias públicas, y este es el primer ejemplo, salió a la luz las terribles condiciones de los trabajadores en India, pero mucho más terrible el hecho de que muchas de las compañías que llevaban a cabo esta sobreexplotación de los trabajadores eran compañías gubernamentales. Entonces, ese es un elemento. 2. En este acercamiento que se tuvo con los trabajadores, algunos de los diálogos más fructíferos para el investigador en términos de acercarnos a la vida de los trabajadores se da, por ejemplo, cito un caso, en una audiencia que se realiza en la ciudad de Delhi, donde se entrevista a un albañil y a 2 mujeres trabajadoras. ¿Qué es lo que yo observo o qué es lo que puede observar el investigador a partir de esto? Lo que sale a raíz de estos encuentros son descripciones sobre estructura familiar, sobre relaciones de género, sobre las condiciones de vida. Y, finalmente, mi tercer ejemplo tiene que ver con que al entrevistar a representantes de cámaras de comercio, por ejemplo, en el caso del Punjab, tenemos un acercamiento a la manera en la que los empresarios pensaban que estaban haciendo actividades para mejorar las condiciones de vida de sus empleados. Les doy solamente un ejemplo. Varios de los integrantes de esta Cámara de Comercio dicen que cumplen con su deber, puesto que cada semana, cito, les damos jabón y agua para que se bañen. Además, anualmente hacemos una feria para los trabajadores, etc. A través de esta pequeña presentación, de este primer acercamiento, como les decía, a esta comisión, lo que he buscado presentarles son básicamente 3 ideas. 1, cómo estamos actualmente en los estudios de comisiones y comités, por dónde van las preguntas que se hacen sobre ellas. 2, el ejemplo específico de la Real Comisión del Trabajo, que pertenece a un contexto de la primera posguerra en el siglo XX y que tenía como objetivo el investigar las condiciones de los trabajadores en India. 3, al darles estos ejemplos del tipo de información que manejó, que recopiló la comisión, quería simplemente plantearles que este tipo de información es la que terminó en el reporte que produjo la comisión, que se publicó en 1931, y en plantearles que este reporte circularía a lo largo de las siguientes décadas, tanto dentro como fuera de India. Que esa es una pregunta, digamos, una de las preguntas que a mí me interesan. ¿Qué es lo que busco al trabajar esta comisión? Lo que me interesa trabajar, lo que estoy buscando al estudiar una comisión como esta es entender qué papel juegan, qué papel llevan a cabo dentro de una maquinaria colonial. En particular me interesa ver algunos temas de salud pública en Delhi. Y 3, me interesa ver cómo estas comisiones van trabajando, se van usando en procesos de rendición de cuentas, de sistematización de información. Entonces, pues yo lo dejo ahí. Me gustaría
hacer de esto una invitación a estudiar las comisiones para verlas como parte de un proceso de revisión de políticas en momentos clave, periodo colonial, poscolonial, y que nos permiten entender cómo se ve el Estado a sí mismo y los mecanismos que usa. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura Carballido. Vamos a escuchar ahora la ponencia del doctor Mario González Castañeda. Me permito leerles su perfil biográfico. Él es internacionalista, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor en Estudios de Asia y África, área India, por el Colegio de México. Fue profesor investigador invitado en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y coordinó el comité de redacción de la revista Confines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, editada por el mismo departamento. Asimismo, ha sido catedrático en el ITAM, la UAM Coajimalpa e Iztapalapa, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Entre sus publicaciones más recientes, podemos mencionar el capítulo del libro titulado Alternancia Democrática en el Sistema de Partidos y su influencia en la política exterior, publicado en el libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas, a 2 años del gobierno de Narendra Modi, Intolerancia, Desilusión y Esperanza, publicado en Foreign Affairs Latinoamérica, y otros trabajos más. La lista es bastante larga. Vamos a escuchar la ponencia del doctor González. Bueno, yo les voy a presentar esta comisión que se encarga justamente de reorganizar los estados en India. Ahora les doy una pequeña introducción y justo en la mañana se estaba hablando de esto, de cómo declara al Estado indio como secular y democrático. En los años 70 se le agrega socialista y tiene que ver con las políticas pues populistas de Indira Gandhi. Y lo que configura es una república parlamentaria con un sistema federal. ¿Qué significa esto? Se divide el poder en 3. El poder ejecutivo está integrado por el jefe de Estado, que es elegido de forma indirecta por un periodo de 5 años. Y quien gobierna es el primer ministro, que es el jefe de gobierno, que es elegido de forma directa, con posibilidad de reelegirse también por un periodo de 5 años. Ahora, el primer ministro necesariamente, dado que es un sistema parlamentario, necesariamente tiene que salir del Parlamento. El Parlamento está conformado por 2 cámaras. La Cámara de Senadores es la Raya Sabha, que es elegida de forma indirecta, y la Lok Sabha, que es la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes. Este esquema se repite en los estados como estaba configurado en la Constitución de 1950. Es decir, en vez de un presidente de la República tenemos un gobernador, pero no es el gobernador que nosotros tenemos en México, sino es una figura protocolaria, y lo que para nosotros sería el gobernador sería el Chief Minister, y hay una asamblea también local. Ahora, también antes de pasar con el otro punto, los estados en India no tienen una constitución propia. La constitución federal, la de 1950, establece que las asambleas locales tienen derecho a legislar en una serie de temas, siempre y cuando estos no se interpongan a un anexo de temas que están en la Constitución. ¿En qué temas no pueden legislar? Política exterior, el uso de las Fuerzas Armadas, algunas cuestiones de impuestos y nada más. Y luego tenemos el Poder Judicial, que está integrado por la Corte Suprema y las Cortes Provinciales, que serían el equivalente a los tribunales superiores en México. Ahora, hoy en día, y como nos dijo el doctor Sunil, India está integrada por 29 estados. Él mencionaba que era fácil crear un estado. Justamente lo que yo les voy a exponer es que en teoría puede ser fácil proponer la creación de un estado, pero en la práctica no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la prioridad para el gobierno en ese momento es evitar
que India se divida por segunda vez. La primera vez es la partición que implicó la creación de Pakistán. Entonces la idea particular de Nehru, y no solamente de Nehru, sino de los miembros del parlamento en ese momento, es dar libertad a estos estados, pero tener un gobierno central fuerte para poder inhibir la posibilidad de otra independencia y por tanto que también surgieran grupos separatistas. Entonces, este es el mapa de cómo está constituida hoy en día India, y este es el problema que les planteo. Lo que hace la Asamblea Constituyente es no discutir, desgraciadamente, el problema de cómo se iba a reorganizar territorialmente el Estado independiente. Lo que ellos hacen es apropiarse de la propuesta de los británicos para otorgar la independencia, que mantenía que aquellas provincias que eran, digamos, los estados o provincias británicas se iban a quedar tal cual, y solamente se iban a hacer excepciones entre los principados que decidieran unirse a la república, y esos principados iban a tener esta libertad también de decidir si se quedaban en India o en Pakistán. Entonces lo que hace la Asamblea Constituyente en 1947 es apropiarse de ello y dar por sentado que esa debería de ser la organización del nuevo Estado. Eso obviamente genera una serie de protestas, porque lo que les decía, hay una diversidad étnico-cultural, y entonces estas unidades que crearon los británicos, lo único que permitían era eso, el control administrativo del territorio, sin tener en cuenta cuántas comunidades etnolingüísticas podría haber en un estado. Entonces, justamente con la independencia lo que se esperaba es que se discutiera eso y se pudieran reorganizar estos estados. La Asamblea Constituyente dice no, y eso genera la indignación de la población. También teniendo en cuenta que, dado que India se proclama como una república democrática, el espíritu era eso, que habría que discutir el asunto para poder encontrar una solución. Entonces, cuando se promulga la Constitución, no se discutió eso, y hay protestas, particularmente en el sur. Empezó con el grupo Telugu, que estaba dividido en dos estados. Entre el estado que ahí tienen, que se llama Madras, y Mysore. La peculiaridad de esos dos estados más bien es que el grupo estaba atrapado, de los Telugu hablantes estaba atrapado entre estos. Y ustedes dirían, ¿cuál es la complicación? Bueno, en Madras se habla tamil, y para poder tener acceso a los puestos burocráticos de la universidad se necesitaba hablar tamil. Entonces eso automáticamente excluía, o más que excluir, no le daba preferencia, o situaba la preferencia en los tamiles y no en los telugu hablantes. Entonces aquí es donde surge el primer movimiento. Va a llevar a que la población se movilice. Digamos, la reacción ante ese movimiento es bastante importante. El primer ministro se tiene que sentar a discutir y a proponer con el parlamento qué hacer. Ellos, los telugu hablantes, pedían la creación de un estado que ellos denominaban Andhra. El asunto escaló a tal punto que uno de estos líderes muere, y entonces Nehru decide crear una comisión que se dé a la tarea justamente de analizar si era primero posible reorganizar los estados y bajo qué criterios se iban a reorganizar estos estados. Entonces es ahí cuando se crea la comisión en 1953, y es muy importante porque, como decía Laura, en los términos de referencia, es decir, en lo que el Estado está esperando que se haga, se delimita desde ahí digamos, los criterios a partir de los cuales se puede dar esta reorganización, en el primer caso, y segundo, en el futuro, cómo se podrían crear nuevos estados. Y entonces yo me voy a centrar en la comisión publica su reporte en 1955, son 3 tomos. En el primer tomo pues va analizando históricamente el problema, el segundo
establece los criterios con los cuales se va a reorganizar los estados. De entrada les comento, el estado de Andhra Pradesh es autorizado para que sea reorganizado, y el tercer tomo, que es en el que yo me enfoco, sienta los criterios para una futura reorganización, más que reorganización, para la creación de nuevos estados. Ahora yo me centro en el caso del Punjab y de Assam, que también hablaba el doctor Sunil en su conferencia, porque el Punjab representa una propuesta de creación de Estado a partir de términos religiosos o de comunidades religiosas, no de comunidades etnolingüísticas. Y en el caso de Assam es bastante particular porque es una zona predominantemente habitada por tribus, y ahí vamos a ver una continuidad del Estado colonial paternalista. Bueno, entonces, entrando al asunto de la comisión, que se crea en el 53, está presidida por un juez, por un ex gobernador justamente de Assam y un funcionario del antiguo Estado colonial. Se dan a la tarea de recabar testimonios y hacen una gira por el país durante un año. También en los términos que estaba esperando el Estado que iba a analizarse, se describe de manera detallada que no esperan un reporte histórico, sino más bien quieren criterios prácticos para poder, primero, lo que les decía, reorganizar los estados que están pidiendo una reorganización, y segundo, los criterios para formar nuevos estados. Ahora, en términos etnográficos, producen una vasta información, ya que entrevistaron a cerca de 9,000 personas, pero de nuevo, estas audiencias, en el caso de Laura, que comentaba que la diferencia entre las comisiones y los comités es que los comités no hacen sesiones públicas por el asunto que se está tratando, y las comisiones sí. En el caso de esta comisión no hace audiencias públicas, porque el criterio que establecen es que la gente iba a hablar de forma más honesta si las sesiones eran privadas. Desde ahí nos deja ver, o podemos cuestionar el carácter democrático de la creación de esta comisión, y por tanto también verlo desde la perspectiva del Estado. ¿Cuál es la función de la comisión? Yo les puedo adelantar en conclusión que aquí representa un teatro de poder, es decir, el Estado se tiene que sentar a dialogar con la sociedad porque su legitimidad está puesta justamente en duda. Entonces, lo que va a hacer esta comisión es restaurar la legitimidad del Estado, por un lado, pero también va a crear una nueva cultura política y una nueva narrativa, y lo que también decía Laura, va a negociar la historia, la va en los términos que prefiere para poder contener estas fuerzas por la identidad regional. Entonces, pasando a la parte que más me interesa, que es la de los casos del Punjab y de Assam, la comisión analizó la propuesta realizada por un partido regional denominado Akali Dal para la formación de un estado hogar de los Punjabi parlantes. El Punjab también es bastante peculiar porque el Punjabi es digamos, es el idioma regional, pero en términos religiosos el Punjab está constituido por Sikhs, pero también por musulmanes y también por hindús. Entonces eso hacía complicado la propuesta que presenta el partido. Lo que propone, valga la redundancia, es un nuevo estado que comprendería el Punjab, que ahí lo ven en el mapa, y los distritos fronterizos de Himachal Pradesh, Rajasthan, así como los estados de la Unión de Patalla, Punjab del Este, denominados como PEPSU. Es decir, es un territorio más amplio del original. Sin embargo, la comisión hizo notar que había repudio de amplias secciones de la comunidad hindú de lengua materna punjabi, aunque al mismo tiempo reconoció el respaldo de otros sectores de la población. Esta controversia fue reconocida por la comisión como sui generis y de especial importancia, particularmente por la carencia de un problema entre distintos grupos lingüísticos. Cito, se encontrará que no existe un problema real de lengua en el estado del Punjab como está constituido en el presente.
El reporte hace notar que la cuestión referida responde a una demanda de carácter comunal. Aquí también es importante porque lo comunal es asociado con las prácticas del Estado colonial. Para los británicos, la sociedad india se constituía por comunidades religiosas. Entonces, poco a poco ese término fue adquiriendo connotaciones peyorativas y se anteponía a la formación de un Estado secular y moderno. Entonces, esta propuesta que hacen los Sikhs, digamos, entra en tensión con el Estado secular. También es importante mencionar que las referencias que se hacen de lo comunal tienen que ver con la violencia que los Sikhs ejercieron en contra de los hindús en el proceso de la partición. Para aquellos que no tienen muy presente el proceso, en el 47, cuando se divide India y Pakistán, eso provoca una migración de hindús que estaban en Pakistán, que se sienten atemorizados y regresan a India, y de musulmanes que también se sienten atemorizados y regresan a Pakistán. En el vaivén se ven violentados otras comunidades religiosas y étnicas, como es el caso de los Sikhs. Bueno, lo que hace el reporte es sobresalir esa parte en que la comunidad Sikh violentó a los hindús. Entonces, desde ahí ya vemos también un prejuicio por parte de la comisión. La comisión también igualmente se puede observar que la comisión sienta un precedente jurídico, político y procedimental para futuras organizaciones. En el caso de Assam, la comisión estableció de nuevo otro principio jurídico y político, que es esto de las zonas tribales. Durante el periodo colonial, los británicos concibieron esta parte de Assam, pues como les comentaba, predominantemente habitada por tribus. Entonces, es gente incivilizada y por tanto el Estado colonial los tenía que llevar a la civilización. Lo que hace la Constitución es apropiarse de eso y también decir que estas personas, si bien formaban parte del Estado indio y eran ciudadanos, aún no tenían la madurez política para poderse autogobernar. Por tanto, rechazan la posibilidad de que Assam se constituyera en 3 estados y establece que para futuras propuestas de creación de estados no se puede utilizar un argumento religioso, que es el caso del Punjab y de los Sikhs, y en el caso de Assam no se puede proponer la creación de un nuevo estado si los ciudadanos o las organizaciones políticas que lo están proponiendo no son civilizados y no tienen la madurez política para recomendarlo. Entonces, como conclusión diría que lo que vemos aquí es que el Estado crea la comisión primero por lo que les mencionaba, para recuperar la legitimidad del Estado, y segundo, para crear una nueva cultura política, y tercero, cerrar la posibilidad a que los movimientos regionales se convirtieran en movimientos separatistas, que es el mayor temor que tiene la comisión en el caso de Assam. No mencioné, pero la comisión hace notar que ya existen grupos paramilitares y guerrillas en Assam, y temían que la propuesta de reorganización fuera más bien un intento de estos grupos por separarse de India y entonces crear un estado independiente. Yo cerraría aquí mi participación y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor González. Ahora vamos a escuchar a Beatriz Martínez, el título de su ponencia: Comisiones en pugna hacia una explicación de la violencia de 2002 en India Occidental. Beatriz es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Estudios de Asia y África, Área Sur de Asia por el Colegio de México y doctora en Historia por la Universidad de Warwick.
Se especializa en estudiar la naturaleza y desarrollo del nacionalismo hindú, particularmente en India Occidental, tema que aborda en muy diversas publicaciones. Te escuchamos, Beatriz. Buenas tardes a todos. Pues yo voy a continuar con el análisis de algunas comisiones que se desarrollaron, en este caso en el contexto de la India independiente y pues en época contemporánea. Estoy hablando de un episodio particularmente que ocurrió en el 2002. Hemos visto cómo han funcionado estos órganos, ¿no? En otros contextos, en el contexto laboral que nos platicaba Laura, en el contexto de la transición hacia la independencia que nos platicaba Mario con respecto a la reorganización de las fronteras, los estados y demás. Y bueno, en esta aproximación que yo estoy aquí compartiendo con ustedes, pues voy a revisar un par de comisiones que justamente se establecieron para evaluar y para dilucidar unos episodios violentos que se dieron a partir de un capítulo trágico en la historia de la India contemporánea, ¿no? Y bueno, lo que básicamente quiero ver aquí no es tanto el funcionamiento de la comisión, una parte sí, pero sobre todo también ver cómo estos organismos, como una modalidad de cultura pública, pues van a tener un impacto en la sociedad, ¿no? En la opinión pública, y cómo se van a entender esos hechos de violencia. Ajá. Bueno, voy a empezar hablando de algunos lineamientos teóricos generales sobre las comisiones. Ya se han abordado, pero en este caso yo quiero referirme a algunos muy puntuales que me van a servir para observar a la luz de estos elementos el trabajo de estas comisiones que yo propongo. Ajá. Bueno, el establecimiento de comisiones y comités de investigación, como ya se ha referido, ha tenido un papel preponderante como mecanismo de gobernabilidad. Como cuerpos representativos del Estado, las comisiones han servido para procurar una mayor legitimidad y autoridad. Creo que aunque no sean episodios de violencia, en realidad la institución de estos cuerpos es uno de los aspectos que busca apuntalar, ¿no? Una legitimidad, una autoridad al proceder de esas comisiones. Y en muchos de los casos, cuando son situaciones de violencia, pues bueno, se establecen para dirimir esas cuestiones sensibles o cuestiones estratégicas, ¿no? Que demandan una atención especializada. Por ejemplo, en situaciones de contingencia, se establecen estos cuerpos cuando las instancias estatales, gubernamentales, de alguna manera se ven rebasadas. La investigación de estos órganos es relevante no solo por las conclusiones alcanzadas y el esclarecimiento, si es el caso, porque vamos a ver que no siempre se logra, de los acontecimientos investigados, sino porque también desarrolla un quehacer epistemológico que produce conocimiento y marca los términos del debate en torno a los asuntos bajo el escrutinio de estos cuerpos. En este sentido, y como señalan varios autores, las comisiones, lo que decíamos, se concibe como una modalidad de cultura pública que impacta en los sectores sociales y la cultura política, pues su función es relevante en la formulación de una narrativa maestra que se busca en algunas situaciones que se convierta en una versión oficial de los hechos. Los rasgos de las comisiones que posibilitan su influencia son, entre otros, el revestimiento de autoridad que les confiere el Estado. Al ser un cuerpo que está integrado por expertos, pues bueno, esto va en función de buscar y de promover una mayor certidumbre. También se da una condición de intermediación en el diálogo entre el gobierno y los diversos sectores sociales. Se marca la orientación del debate público y se da al Estado también la posibilidad de expandir sus cuerpos representativos, en teoría, bueno, sin ser demasiado visible, ¿no? Ya que estas comisiones, estos comités, pues se supone que pueden funcionar o deberían funcionar de manera autónoma. Y finalmente, pues se da la construcción de una retórica de legitimación que permite o que busca la creación de un discurso racional e instrumental que no en todas las situaciones se ve consolidado o afinado.
¿sí? Entonces, teniendo en mente estos ejes, pues aquí abordo los trabajos o la actuación de dos comisiones, que es la comisión UC Banerjee y la comisión Nanavati Mehta, que fueron conformadas para indagar el desarrollo y la responsabilidad por la quema de un vagón de tren. Eso ocurrió en la ciudad de Godhra, en el estado de Gujarat. Aquí tenemos Gujarat, está en India Occidental, ¿sí? Ahí sí. Ahí no se veía, perdón. Bueno, es India Occidental, era India Occidental, ¿sí? Entonces, bueno, se quemó ese vagón de tren, ¿no? Y bueno, hubo un saldo de alrededor de 58 peregrinos hindúes muertos, y posteriormente hubo una ola de disturbios. Aquí lo interesante y lo complicado es que los resultados de ambas comisiones arrojaron conclusiones totalmente antagónicas. En el caso de los conflictos intercomunales en India, es como que uno de los ámbitos en donde el papel de las comisiones ha sido fundamental, ¿no? Para esclarecer las hostilidades y además en este esclarecimiento pues que haya una mayor legitimidad. En esta aproximación se analizará el quehacer de ambas comisiones por dilucidar los acontecimientos y su papel en la producción de un conocimiento objetivo, ¿no? Ese es otro de los elementos importantes en el trabajo de las comisiones, tener esta intención de ser objetivo en sus análisis. Se observará la tarea de las comisiones que si bien se corresponde con una búsqueda de la verdad, sus resultados en esa tarea no satisface del todo las expectativas de la sociedad, ni brinda todos los elementos para comprender y explicar la violencia. Asimismo, el contexto político del que emanan, ¿no? La cultura pública que las genera, por ejemplo, qué autoridad las instituye, los miembros que las conforman, sus procedimientos y otros, pues son elementos que definitivamente influyen en la certeza o la ausencia de ella que las comisiones pueden proporcionar a la opinión pública. Entonces, bueno, como les decía, a grandes rasgos se da este episodio de la quema del tren, bueno, de un vagón del tren. Eso sucede en febrero, a finales de febrero del 2002, en una ciudad de Gujarat. Venía el tren lleno con peregrinos hindúes o karsevaks que venían justamente de la ciudad de Ayodhya, ¿no? No sé si han escuchado de ese episodio, pero es una ciudad en la que en el año de 1992 se dio la destrucción de una mezquita del siglo XVI a manos de activistas hindúes, ¿no? Porque se decía que esa mezquita había sido construida sobre el sitio de nacimiento del dios Ram, ¿no? Un dios importante dentro del panteón hindú. Entonces, bueno, se destruyó la mezquita y estos peregrinos, bueno, venían justamente de celebrar ese episodio, esa situación. Entonces, bueno, las cosas no están tan claras, pero bueno, el tren hizo parada en la estación de Godhra. Aparentemente se quedó unos cuantos minutos, inició su marcha, pero a los pocos minutos nuevamente se detuvo y ahí, pues bueno, los testimonios relatan que se le arrojaron piedras al tren, que se rompieron ventanas, ¿no? Que estaban parapetados ahí los peregrinos hindúes sin poder salir, que en algún momento también se reunió afuera en la plataforma y zonas aledañas de la estación del tren. Se reunió una multitud, se dan cifras de entre 1,000 y 1,500 personas que estarían atacando el tren y se dice también que se arrojaron objetos incendiados y que a partir de allí, o objetos incandescentes, y que a partir de allí se generó esta tragedia. Y bueno, después de este episodio, pues se vino como una ola revanchista, ¿no? Una ola de disturbios en los que turbas o multitudes de grupos grandes de personas pues atacaron a la comunidad de los supuestos incendiarios, ¿no? Entonces, a partir de estos sucesos trágicos es que se establecen estas comisiones. Entonces, bueno, en el caso de la comisión Nanavati Mehta,
se estableció en un momento inmediato a los hechos, ¿no? Les decía, fue a finales de febrero que sucede la tragedia. Para marzo del 2002, pues ya tenemos instaurada esta comisión, que bueno, aquí han hablado mis compañeros de las comisiones integradas por una serie de miembros, ¿no? En este caso estamos hablando de una comisión de un solo miembro, ¿no? Entonces, pues desde ahí os empieza, digamos, viciada de origen, porque además inicialmente el que había sido comisionado para desarrollar estos trabajos, pues era un juez de la Suprema Corte, un juez retirado de la Suprema Corte de Gujarat, ¿no? Que se supone estaba muy cercano al primer ministro, ¿no? Al gobernador de ese estado de Gujarat, ¿no? Y a su vez la comisión, bueno, después se van a reformular los términos de referencia, ahorita voy a esos términos de referencia, pero dentro de los términos de la referencia de la comisión iba a estar indagar la participación o la actuación para contener la violencia o promoverla en su caso de las autoridades, incluyendo el gobernador de Gujarat, que dicho sea de paso es el primer ministro actualmente, ¿no? Entonces, pues era como una cuestión de ser juez y parte, ¿no? Pero bueno, entonces en los términos de referencia de la comisión, pues quedaron delimitadas sus funciones en indagar los hechos y las circunstancias que llevaron a la quema del tren, y también investigar los hechos de violencia, fundamentalmente indagar si la quema del tren había sido planeada, si había sido parte de una confabulación, de un contubernio, que se decía, pues sobre todo podía provenir de los habitantes musulmanes de Godra. Bueno, hubo críticas evidentemente ante el nombramiento de esta comisión de un miembro, ¿sí? Entonces, para mayo de ese mismo año de 2002 se hace alguna reformulación y entonces se nombra a otro miembro más que iba a investigar junto con el juez Shah. Entonces es así que se integra a la comisión el juez Nanavati. Es importante mencionar su formación, porque él había participado, por ejemplo, bueno, daba nombre también a la otra comisión para investigar la violencia anti-Sikh, ¿no? que se había llevado a cabo en 1984, entonces él traía como una trayectoria en ese tipo de quehaceres. Bueno, entonces con eso se buscan acabar las críticas un poco y bueno, el juez que inicialmente fue nombrado murió en marzo de 2008 y entonces se integra a la comisión otro juez retirado que es Akshay Mehta, ¿no? Por eso el nombre de la comisión, Nanavati Mehta. Bueno, desde su conformación, decía, se realizaron varias enmiendas a los encargos de la comisión. El 3 de junio, por ejemplo, se amplió su jurisdicción a indagar los hechos de violencia que tuvieron lugar después de la quema del tren. O sea, inicialmente la comisión había sido nombrada para esclarecer la quema del tren, posteriormente también habían que indagarse esos disturbios que se generaron posterior a la quema. Asimismo, para el 20 de julio de ese año, la indagatoria se extendió a la evaluación del papel del gobernador de Gujarat, la policía y demás funcionarios en la contención de los disturbios y la protección y rehabilitación de las víctimas de la violencia después de esa quema del tren. Ahora, algo muy importante es que el gobierno de Gujarat pues hizo declaraciones que a varios sectores y varios actores les parecieron irresponsables, porque el gobierno de Gujarat pues dio a conocer su sospecha de que la quema del tren había sido un acto orquestado por terroristas islámicos de Jammu y de Cachemira, quienes habían confabulado con extremistas de Godra para llevar a cabo dicho acto, ¿no? Bueno, aquí algo que es sumamente relevante es ver cómo en la cultura política contemporánea, ¿no? Y bueno, en diferentes momentos, pero a menudo hay un discurso político que alude a una confrontación permanente, ¿no? A hostilidades permanentes entre hindúes y musulmanes, ¿no? Entonces, este episodio de la quema del tren justamente se quiso ubicar dentro de esta retórica de hostilidades permanentes, en donde los musulmanes fundamentalmente serían hostiles a los ciudadanos hindúes. Bueno,
la comisión de alguna manera tuvo como punto de partida dilucidar si dicha teoría, esta teoría de sospecha de conspiración, era verdadera. Los procedimientos pues fueron exhaustivos, tomaron muchas declaraciones a diferentes testigos, se habla de que pudieron recopilar alrededor de unas 40,000 declaraciones con respecto a los hechos de Godra, ¿no? Igualmente también, bueno, ellos argumentaban que no eran una comisión de escritorio, entonces hicieron visitas a Godra, hicieron varias visitas, la primera fue en septiembre de 2002, la quema del tren ocurrió en febrero, entonces eso también suscitó algunas inconformidades, porque cómo era posible que la primera visita, por lo menos por parte de la comisión y a base de expertos, ¿no?, se hubiera llevado a cabo más de medio año posterior a los hechos, ¿no? Ahí se decía que se podía haber perdido evidencia, ¿no?, ese tipo de situaciones. Bueno, y aquí algo importante es que al término de las investigaciones, les comento que fue una investigación sí bastante exhaustiva, pero bueno, en las conclusiones no se refleja tanto haber sido muy metódicos, ¿no? Pero se concluyó que la quema del tren había sido parte de una conspiración, es decir, se valida de alguna manera la versión del gobierno de Gujarat, que había instaurado esta comisión, ¿no? Se articuló una versión de confabulación orquestada por algunos musulmanes de Godra, que habrían aprovechado los altercados de un grupo de vendedores de té musulmanes, que habían tenido algunos peregrinos en la plataforma cuando el tren hizo base allí en Godra, ¿no? Asimismo, bueno, se mencionó que en el ínter de que se orquestaba este ataque y esta agresión, pues se lanzó el rumor de que se había pretendido llevar a cabo el rapto de una chica musulmana por parte de algunos de los peregrinos hindúes, y que esto había permitido o había posibilitado la movilización de la comunidad, ¿no? Y bueno, aunque la comisión enfatiza su compromiso de establecer la veracidad de los hechos a través de la información obtenida, de contrastar versiones, de interrogar testigos y analizar declaraciones, pues en realidad dejó sin aclarar varios puntos en cuanto a la articulación de dicha conspiración, ¿no? No es contundente en su explicación de cómo se habrían confabulado los elementos. Y además, otra cuestión, les decía que se hicieron en varios momentos como enmiendas a los términos de referencia de la comisión para indagar no solamente la quema del tren, sino indagar cómo se desató la violencia o los disturbios posteriores a la quema. Bueno, ese elemento prácticamente se dejó de lado, y también de una manera muy artificial, pues simplemente se exoneró a las autoridades, diciendo que no tenían ninguna responsabilidad en la envergadura que habían alcanzado estos disturbios contra la comunidad de los incendiarios, ¿no? Y bueno, el reporte, la comisión Banerjee, pues ahí es una comisión que todavía no deja, les decía, alcanza unas conclusiones totalmente antagónicas a la Nanavati, sí, pero en realidad también es una comisión que pues que parece que trabaja de una manera mucho menos sólida, ¿no? Esta comisión fue instaurada en 2004 y fue instaurada por un político y bueno, por parte de una alianza gobernante en la que se incluye el partido del Congreso, que ha sido de alguna manera opositor o antagónico al partido BJP, que es el que gobernaba en Gujarat en ese momento, ¿no? Entonces, tal parece que es como si el gobierno central, de alguna manera, que era de la misma afiliación del gobierno regional en Gujarat en 2002, pues se hubiera desentendido en ese momento de ese episodio. Ajá, entonces, bueno, aquí, en contraste al reporte de la Comisión Nanavati, que se compone de casi 200 páginas, el Comité Banerjee no está disponible íntegramente, por ejemplo, ¿no? Lo que me pude encontrar hasta el momento son nada más alusiones a ese comité. Y también, en este caso, sí se quedó conformado por un solo miembro nada más. Pero bueno, las conclusiones es lo importante, ya paso a ese aspecto, pues dan un giro total, dicen que el incendio del vagón de tren fue accidental,
¿no? Se refirió que el fuego se inició incluso desde el interior del vagón, ¿no? Posiblemente porque alguien podría haber estado cocinando dentro de ese vagón, pero bueno, no se da mayor información. Digamos que la evidencia que encuentra es que porque había ahí algunos granos regados en el vagón, entonces posiblemente era señal de que habían estado cocinando. Pero bueno, hay testimonios que dicen que eso no pudo haber sido posible porque venía llenísimo el tren y eran casi 200 peregrinos los que estaban abarrotados en ese vagón en específico, ¿no? Califica de absurda la teoría de que se esparció combustible en el vagón de manera deliberada, y también la versión de una conspiración planeada por anticipado, pues le parece no operativa. Bueno, y nada más concluir que si bien esta noción de comisiones como órganos que proporcionan mayor confiabilidad y legitimidad es operativa, la implementación de tales instrumentos y sus trabajos de investigación puede alejarse de esta construcción típico ideal. En el caso de esclarecer hechos de violencia, existe una gran complejidad para llegar a resultados concluyentes. Lo hemos visto aquí en México, incluso, bueno, con este episodio que todavía está sin resolverse de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Tenemos también experiencia en ese sentido. Y si además hay una intencionalidad, o lo que se concibe como una intencionalidad de capitalización política, la labor de las comisiones puede desvirtuarse fácilmente. En el caso de las comisiones exploradas, sus indagatorias produjeron más preguntas que respuestas, así como poca certeza, pero una mayor suspicacia desde el propio contexto en el que fueron constituidas. Indicios y señalamientos de una independencia frágil respecto al Estado o los gobiernos que las nombraron impactaron en la opinión pública, que no vio satisfechas sus demandas de información y transparencia. La comisión Anabati pareció validar simplemente la teoría de parte del gobierno de Guyarat acerca de una conspiración. Para amplios sectores de la sociedad, dicho cuerpo habría seguido una línea trazada a priori por la administración regional. La comisión Banerjee podría no haber desarrollado una investigación sólida antes de aventurar sus conclusiones. En cualquiera de los casos puede referirse que las comisiones partieron de una premisa equivocada. El enfoque casi absoluto en dilucidar la quema del tren como accidental o planeada validó en cierto sentido este hecho como una posible justificación o no de los disturbios desatados posteriormente, cuando en realidad bajo ninguna circunstancia, ya sea como conspiración o como accidente, la quema del tren habría sido una justificación para los posteriores hechos violentos. En este sentido, si bien las comisiones pueden ser instrumentos fundamentales en contingencias o situaciones críticas que enfrentan los gobiernos o los estados para restaurar la normalidad y práctica cotidiana del ejercicio del Estado, los resultados no siempre son óptimos. En su búsqueda por definir la verdad de los acontecimientos, dicha categoría, esta de verdad, se presenta como problemática, porque no es posible una verdad, bueno, absoluta, contundente o histórica. Los que hacemos historia pues sabemos que eso no existe, no hay versiones pertinentes, interpretaciones pertinentes de la historia, pero no hay la historia por antonomasia, ¿no? Esto no implica el relativismo de toda versión. Lo que sí puede lograrse es articular una construcción pertinente y convincente, que esté fundamentada en una práctica ética y responsable, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces el trabajo de Fernanda Vázquez Vela se titula Rituales de legitimación, teatros para escuchar y justicia no cumplida. La Comisión Mishra sobre los disturbios de 1984. Desde su independencia en 1947, India ha tenido más de 100 comisiones de investigación, de las cuales aproximadamente 40 han estado asociadas con eventos de violencia. En algunos contextos, las comisiones de investigación han sido efectivas para elaborar políticas públicas y llevar a rendición de cuentas, y de esta manera motivar a cambios profundos tanto en el Estado como en la sociedad en cuestión. Sin embargo, en el caso de las comisiones de investigación en India en general, pero particularmente aquellas relacionadas a eventos de violencia, de casta o religión, los ejemplos muestran que aquellos aspectos que se requeriría cumplieran de forma básica en momentos críticos no son alcanzados. Al ser cuerpos de investigación, se necesitaría que aportaran elementos para el esclarecimiento de los eventos en cuestión, de tal manera que fuera mucho más sencilla la plena impartición de justicia. Sin embargo, en casos de violencia en India es notorio que la mayoría de los culpables identificados por los familiares de las víctimas o los testigos no han sido llevados ante la ley.
Un elemento importante que coincide en los eventos de violencia es que el Estado se encuentra involucrado, ya sea porque alguna de sus instituciones, como la policía, por ejemplo, han participado activamente en la violencia o porque permiten que ésta suceda sin intervenir para detenerla. De esta manera, la implementación de mecanismos como las comisiones para investigar los hechos se convierte en algo complejo e intrincado. Sus resultados en los casos de violencia no responden a las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se discute realmente en estos cuerpos? ¿Sirven para algún propósito y cuál es? El argumento que sigue Fernanda en el resto del trabajo es este. Las comisiones llevan consigo diversas tensiones. En primer lugar, son prácticas que buscan regresarle al Estado una legitimidad perdida, después de un evento violento en que se ve implicado por acción u omisión. Al ser una herramienta para restablecer la legitimidad, utilizan una serie de tecnologías, documentos y lenguaje para proteger secretos y fallas con las cuales distorsionan verdades y hechos. Además, su importancia no se encuentra en que son cuerpos de investigación que buscan esclarecer un asunto y realizar una serie de recomendaciones, sino en reconstituir la idea del Estado como vigilante del bien común y restablecer su poder. Este trabajo se propone mostrar que estas herramientas se construyen como rituales, solo simbólicos, en los cuales se estructuran monólogos que parecen ser escuchados, se registran hechos que parecen ser entendidos y se archivan pruebas que intentan explicar algo sobre la situación. Todos actos de simulación, ya que no llevan a ninguna acción efectiva. De esta manera, se convierten en teatros de poder en donde existe una cierta verdad, entre comillas, sobre los eventos. Su importancia radica en que en India se han convertido en herramientas que sirven para restablecer el poder del Estado y la forma que toman es únicamente política, mientras que la sociedad espera justicia. Es aquí en donde rompen el puente entre la sociedad y el Estado que tenían como misión. En el presente texto, se muestran todas estas tensiones a partir del análisis de las comisiones Mishra y Nanavati. Beatriz ya había hablado, ya había mencionado este juez, y estas comisiones tuvieron como objetivo hacer investigaciones sobre la ola de violencia de 1984 que se dirigió en contra de los Sikh en Nueva Delhi y en sus alrededores. Lo que hace Fernanda son tres cosas. Uno, describe los pogromos de 1984 en contra de los Sikh. Dos, plantea el análisis de la comisión Mishra, cómo se nombró, cómo se desarrolló, el reporte que produjo. Y en tercer lugar, contrasta la comisión Mishra con la comisión Nanavati. A manera, digamos, de conclusión, lo que ella dice es que este es un caso muy ilustrativo porque ella toma solamente dos comisiones a raíz de estos disturbios, de esta violencia, pero en realidad se formaron 10 comisiones y comités a lo largo de 16 años. Y hasta el día de hoy ninguno de esos mecanismos ha logrado la justicia que las víctimas han demandado. Entonces, bueno, el resto del trabajo se dedica a ello. Bueno, ya me oyen. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, mientras tanto, yo me permito hacer una pequeña pregunta. A mí me parece sumamente interesante esta mesa en la medida en que están analizando un dispositivo muy, muy específico, que son las comisiones a lo largo de más o menos 80 años, ¿sí? Desde el Estado colonial al Estado poscolonial independiente. Y la verdad es que la definición que da Fernanda es bastante desoladora. Es decir, nos estamos enfrentando a actos de simulación, porque mientras yo escuchaba las ponencias decía, bueno, ¿qué impacto tuvieron estas comisiones en tanto eslabones entre el aparato político y la sociedad? Mecanismos que tienen como objetivo hacer investigación, pero también hacer balances, hacer pesquisas rigurosas, etcétera. Y al final la definición que nos da Fernanda es terriblemente desoladora, dice que son actos de simulación. Entonces yo me preguntaba, bueno, en el caso de Fernanda, que estamos hablando de los años 20, algo muy temprano, perdón, de Laura, los años 20,
Bueno, es un momento en el cual el tema obrero, ¿sí?, está sobre la mesa en el mundo. En todas partes los movimientos obreros, los movimientos sindicales están determinando la conformación del panorama político internacional. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál fue el ingrediente ideológico en esta comisión? Porque, no sé, aparentemente suena como muy aséptico el trabajo que hicieron ellos, pero sabemos que las broncas obrero-patronales no eran cualquier cosa, y además estaban totalmente, o más bien estaban en un proceso de ideologización que llevaba a pugnas entre grupos de trabajadores, rivalidades entre organizaciones obreras, sindicales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte cuál era el componente, cuál fue el componente ideológico en esa comisión en particular. Y a Mario, a mí me gustaría saber, esa comisión, si es el resultado es igual de desolador de lo que dice Fernanda, ¿sí?, ¿qué impacto tuvo? ¿Sí? Porque si logró cocinarse a nivel de propuesta en la conformación de los estados, y si sentó precedentes además, o si pasó desapercibida. Y bueno, escuchando un poco, es que me impresionó mucho esta síntesis que hace Fernanda, la ausente, donde nos habla de que estas son como dispositivos o mecanismos para reconstituir el poder del Estado, como para darle otra vez la legitimidad perdida. Eso a mí me parece que es una definición fuerte. Entonces yo me pregunto, ¿qué lugar tuvieron estas comisiones en particular? Ya sabemos que hubo muchísimas, pero estas en particular en el discurso público, porque la legitimidad se juega en lo público, ¿sí?, en el debate político. Es decir, qué tan visibles fueron estas comisiones para poder pensar que en efecto lograron incidir de alguna manera en esta reconstitución del poder e incidir en el terreno de la legitimidad. Gracias por la pregunta. Bueno, primero quisiera nada más para no necesariamente matizar en el sentido de decir que estas comisiones no siempre tienen resultados desoladores, más bien como para tener el panorama amplio. Hay comisiones de todo tipo, tanto en el periodo colonial como en el poscolonial. Es decir, tenemos comisiones, como decía yo, que investigaban las condiciones en las prisiones, que no eran buenas, y los reportes que publicaban mostraban condiciones terribles. Yo en particular he trabajado con otra comisión, una del 43, donde ahorita llego para contestar a tu pregunta del elemento ideológico y demás, pero son comisiones que tratan temas muy diversos. En general se supone que son muy útiles para el Estado porque se piensa que organismos muy flexibles, generalmente tienen más de un integrante. Las de Betty son extraordinarias, tienen varias personas, se supone que así se responde a demandas sociales, y muchas veces los que las integran son expertos en salud, expertos en política, y entonces se espera que el reporte que produzcan contengan recomendaciones para resolver algo. Claro, en la práctica lo que siempre hay que estudiar es el contexto de formación de la comisión, por qué un Estado se ve obligado a hacerlo. Entonces, tal como tú atinadamente decías, la década que yo estoy estudiando en esta comisión es la década de los 20, que es una década que en India tiene muchas movilizaciones obreras, y hay claramente una demanda hacia el gobierno británico por mejorar las condiciones, pero no es la única demanda. También hay una demanda, hay un movimiento anticolonial que busca la independencia. Entonces todas esas tendencias están condensadas en esta comisión. La comisión produjo 18 volúmenes, es decir, hay volúmenes para cada región, con toda la evidencia, y lo que se mostró, digamos, es, y ahí voy con el elemento ideológico, las comisiones tienen a veces los reportes de las comisiones, tienen a veces esta serie de elementos contrastantes, porque por un lado se espera que sean críticas del Estado. Entonces, si uno lee los 18 volúmenes, muchos de los funcionarios británicos
o funcionarios indios, pero los dos coloniales son cuestionados, criticados, son ridiculizados incluso por los propios integrantes de la comisión. Como les decía, ¿no? Entrevistan a los representantes de los comerciantes y les dicen, ay, ¿te parece suficiente darles jabón y agua para que los trabajadores estén bien, ¿no? ¿O te parece suficiente darles boletos de a centavito para la feria de los trabajadores? Entonces, sí hay un elemento claro de crítica, que eso es lo interesante, y al mismo tiempo el problema con todas las comisiones es que los reportes no son vinculantes. Entonces, sí hay un elemento ideológico. Si uno lee los 18 volúmenes, se va a encontrar una crítica al gobierno colonial, es decir, los trabajadores que trabajaban directamente para compañías británicas eran tan sobreexplotados como los otros, ¿no? Se supone que eso es algo que iba en contra de los principios de la administración británica. Entonces, sí está eso ahí. Pero al mismo tiempo, una vez que se produjo el reporte, después no pasó mucho. Tú me preguntabas por la circulación. Obviamente, 18 volúmenes los leyeron los especialistas, los funcionarios de aquel entonces. Pero hubo una mujer, una socióloga, le llamaríamos ahora, Margaret Reed, que se especializó en trabajo agrícola y ella hizo una versión resumida que se llama El campesino indio desarraigado. Entonces ella hace un esfuerzo notable por ello. Y posteriormente vamos a tener que este reporte va a estar circulando y algunos años, un año después de hecho, hay críticas muy agudas hacia el reporte. Se dice, los integrantes de la comisión elaboraron un reporte superficial, las recomendaciones que hicieron son igualmente superficiales, no van a la raíz del problema. La raíz del problema es que el trabajador indio no tiene un trabajo permanente, etcétera. Entonces, eso está ahí, ¿no? Y bueno, eso me parece importante comentar. Yo también agregaría a los comentarios iniciales de Laura, porque es una cosa que saltó cuando nosotros iniciamos este proyecto. ¿Para qué analizamos comisiones cuyo producto no ha servido aparentemente de nada? Pero no, lo que nos dimos cuenta es que sí son instrumentos, digamos, depende del tema con el cual se esté tratando. Obviamente la comisión de Beatriz y la de Fernanda lo que buscan es justicia. Los otros temas no buscan necesariamente justicia, sino reivindicaciones políticas. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, no hay justicia porque el reporte, como decía Laura, no es vinculante, no tiene que cumplir con su cumplimiento el Estado. Es digamos, está a expensas de que el Estado lo quiera o no. Es un mero mecanismo de referencia para poder determinar si hubo una omisión del Estado o no. Pero en otros temas me parece que sí es productivo. Me parece que también algo que no hemos resaltado, al menos en las discusiones, es esto, que depende de la temática que se esté tratando, la productividad que genera. Al menos en los casos que Laura y yo estamos tratando, sí hay una productividad, porque, como lo decía Beatriz, delimita el debate público. Y desde ahí de nuevo se le puede observar y hacer varias críticas. En el caso particular de esta comisión que yo trato, si se dan cuenta, no está hablando de temas federales. Las propuestas que se presentaron a la comisión planteaban, valga la redundancia, replantear el modelo federal de India. Lo que hace la comisión es de manera no explícita delimitar ese debate, y el debate no es en torno al modelo de federalismo, sino cómo crear nuevas unidades administrativas. Y me parece que desde ahí empieza a sentar precedentes jurídicos y políticos. Y después, si tiene un impacto social. Si hoy en día el doctor Sunil hacía referencia de la última creación hace 3 años de un estado, que es el estado de Telangana, digamos, las organizaciones políticas hacen referencia al reporte de la comisión y establecen y hacen uso de los precedentes y de los lineamientos que se establecen ahí para poder argumentar la creación del Estado. Entonces, si hay una circulación importante, el impacto que tiene es bastante trascendental porque va a reconfigurar
este debate público, por un lado, pero también va a sentar las bases de una nueva cultura política. Y esa nueva cultura política es, de nuevo, neutralizar estos remanentes del comunalismo colonial y entonces dar paso a una política que esté alejada de pretensiones religiosas y por tanto que sea secular, con todas las implicaciones que ello puede tener. Porque paradójicamente, hoy en día, lo que hace referencia Beatriz del primer ministro, tenemos un partido que abiertamente utiliza un discurso religioso y que se ha apropiado del Estado. Bueno, apropiado no sé si sea el término más correcto, pero digamos se ha apoderado del Estado a partir de la maquinaria constitucional. Y entonces, respondiendo la segunda parte de tu pregunta, sí sienta precedentes jurídicos y políticos que son muy importantes. Bueno, sí, yo quiero dar el panorama negro de las comisiones, ¿no? Porque justamente en los episodios de violencia es donde puede haber más sí, algún móvil político en la instauración de estas comisiones. Por lo pronto, en estas a las que me he aproximado, pues sí tenemos digamos una politización en la instauración de estas comisiones, ¿no? Entonces, coincido en esta definición digamos catastrófica que hace Fer sobre las comisiones como teatros de poder, porque al final del día pues no dan resolución, no dan sí, no brindan justicia. Bueno, en el caso de las que yo estoy investigando, la Nanavati y la Comisión Banerjee, pues no hay un interés en resarcir justicia a las víctimas de la violencia ni nada por el estilo. Ahí fundamentalmente es esclarecer los hechos, ¿no? Los hechos de violencia, pero bueno, son comisiones que de alguna manera están como viciadas de origen. En el caso de la Nanavati, pues está instaurada por el gobernador de Gujarat, que a su vez va a ser investigado por esa comisión, entonces pues no deja realmente muchas certezas, ¿no? En el caso de la Comisión Banerjee podría tener un poco más de buena voluntad o unas buenas intenciones, ¿no? De contrarrestar, digamos, estas conclusiones contundentes de Nanavati que de alguna manera criminalizan a toda una comunidad, ¿no? Pero al final del día, como no se desarrolla con unos procedimientos tan serios y al final del día no se da a conocer de manera íntegra el reporte, pues genera más incertidumbre que certezas, ¿no? Entonces, para el caso de las comisiones encargadas de dilucidar la violencia, yo creo que la problemática es mayor que en el caso de otras esferas de actuación. Okay. Bueno, tenemos unos minutitos para una o dos preguntas por parte del público. Ok, por favor. No veo. Dale. No somos tantos. Me llama muchísimo la atención esto que comentaban, ¿no? Como las conexiones que tienen que ver con violencia de alguna manera son simuladores, ¿no? De simulaciones para poder utilizar. Y las otras no necesariamente. Al tratar el caso de las comisiones de Bridgebach, desde 46 hacia atrás, ¿encontraron alguna evidencia, algún documento de que también hubiera estos casos durante el Bridgebach? O sea, que también hubiera comisiones formuladas por el Imperio Británico para simular y para legitimizar y para tapar el ojo al macho y resolver las cuestiones de violencia? ¿O hay un cambio notorio en estas comisiones ya en el periodo independentista, en el que es el nuevo Estado el que está utilizando las comisiones para simular? Ok. Si hay otra pregunta para cerrar una ronda, ¿alguna más? ¿Quién da más? Bueno, ok, ¿les escuchamos? No, pero hablaba de nosotros. Yo también he trabajado otra comisión que es la Comisión Riley, que fue creada de nuevo por presión social, que es en torno a la reestructuración del sistema educativo a nivel superior. Y además que se da a finales del siglo XIX. Y es una simulación
en tanto que la crea el Estado colonial para monopolizar el sistema educativo y para cerrarle la puerta a la iniciativa privada que pueda crear escuelas. Entonces, y además ahí también se puede ver el reflejo del debate que se está dando en Inglaterra. Lo que se cuestiona en Inglaterra es por qué las universidades no reciben fondos estatales y están supeditadas más bien a que un rico les deje las herencias, y a partir de eso es que funcionan. Entonces, pues digamos que en una suerte de laboratorio, esta comisión Riley lo que dice es: las universidades forman parte del Estado y es el Estado el que debe de garantizar su financiamiento, y por ese financiamiento también el Estado tiene entonces el derecho de sentar varias pautas, ¿no? Entre ellos están viendo al estudiante como un futuro ciudadano, entonces hay que formarlo en ciertos valores políticos, pero también hay que fomentar la lealtad hacia el régimen colonial porque les está proveyendo de educación moderna, ¿no? Entonces aquí hay una simulación, porque era un proyecto que el entonces virrey ya tenía en mente. Lo único que hace es abrir la puerta para hacer democrático, entre comillas, el asunto, pero es una simulación. Al menos ese es otro caso de comisión colonial que yo he trabajado. No sé si Laura tiene otro. Sí, hace rato se me olvidó que mencioné una comisión y un comité, y que no aclaré cuál era. Yo también he trabajado el comité Bore, es un comité de 1943 sobre salud pública. Uno de los elementos que se supone que justificó siempre la presencia de los británicos en India es que ellos habían ido allí para civilizar, para mejorar el nivel de vida de los indios, pero el comité que se formó en el 43, plena Segunda Guerra Mundial, se supone que se forma para delinear el proceso de reconstrucción posterior a la guerra. Y ahí, digamos, lo que no lograron fue tapar, lo que decían ahora, ¿no? Es taparle el ojo, o sea, justamente eso fue lo que no lograron con este comité, porque lo que mostró el comité es que había un rezago enorme en temas de salud. Entonces, las cifras que mostraban, por ejemplo, de mortalidad infantil, materna, la presencia de innumerables enfermedades, el rezago en investigación, dice David Arnold, que es un historiador británico especializado en esto, dice, fue más bien como la última, ¿cómo se dice? Cuando le echas tierra al ataúd, fue como la última paletada al ataúd del sistema colonial británico. Entonces, sí, durante el periodo colonial hay comisiones, comités que tratan de tapar, o sea, que están obligadas a investigar, que tratan de cubrir las apariencias. Hay otra que yo no he estudiado personalmente, pero que buscó hacer eso, que es la Comisión para la Hambruna de Bengala. Es una hambruna que deja 3 millones de muertos en 1943. Se hace una comisión para investigar qué pasó. Entonces, ese sería otro ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos comisiones que durante el periodo colonial están tratando de presentar las cosas de la mejor manera, y el resultado es catastrófico, ¿no? El resultado es poner en la esfera de lo público todos estos problemas que afectan a la colonia. Ok, bueno, ¿tienes algo que agregar? Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por haber compartido con nosotros los resultados de su investigación, y a todos ustedes por la presencia y la atención, pese a que es difícil atender con esta banda sonora de fondo, pero aquí estamos. Muchas gracias.